Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Bueno, muy estimados amigos que nos sintonizan por Radio Luz, por nuestras redes sociales, por el canal de YouTube de los Heraldos y por las otras plataformas por donde estamos saliendo, bienvenidos a este nuevo programa que se llama Salve María con los Heraldos del Evangelio. Estoy aquí con el hermano Gerardo, que nos está acompañando también. Salve María, hermano Sebastián. Bienvenido, el hermano Gerardo. Para alegría. los que no lo conocen, él es miembro de los Heraldos del Evangelio y es el encargado pues, del catecismo, de formar a los jóvenes y prepararlos para la primera comunión, para la confirma, entre otras funciones que tiene. Y ya es un experto, podríamos decir, en este tema de programas, podcasts, porque él participa en algunos que salen en Radio María, en Canadá, en Argentina, en Lo Inédito en los Evangelios, que es un podcast muy, muy oído también. Y bueno, así que es una alegría, hermano Gerardo, que esté con nosotros aquí acompañando a nuestra audiencia. Una alegría también y un gran y caluroso saludo también a toda la audiencia que nos acompaña desde los diversos puntos del globo terráqueo. Esperamos que esto sea de verdad un motivo de abundantes gracias, pues. La verdad, en los ratitos que tenemos, las amas de casa, limpiando, preparando almuerzos, cenas, lo que sea, poder crecer en el conocimiento de la fe católica. Así es que esperemos que sea de mucho provecho para todos. Que Dios y la Virgen pues, nos bendigan para que pueda ser un espacio, como usted dice, de formación y de crecimiento en la fe. Y bueno, y hoy es 13 de mayo, fiesta de Nuestra Señora de Fátima, la patrona de los Heraldos del Evangelio, por cierto. Hoy recordamos su primera aparición hace 104 años ahí en Fátima, en Portugal, en Covadiría. Y siendo un día tan especial, queríamos tener en nuestro programa, en nuestro primer programa, a alguien muy especial para nosotros, que es el padre Fernando Gioia. El padre Fernando es superior de los Heraldos del Evangelio en Centroamérica, en El Salvador, tenemos la alegría de vivir con él. Y además es superior en otros países, en Argentina, en Uruguay, México también. Y el padre Fernando, pues, aparte de ser sacerdote, tener más de 50 años de vida consagrada, vida religiosa, también es doctor en teología y es columnista habitual de la Prensa Gráfica, un diario de aquí de El Salvador, y también es columnista, por así decirlo, de nuestra revista internacional, El Heraldos del Evangelio. Así que, padre Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenido, y gracias por hacerse el tiempo, porque sé que lo que menos tiene usted es tiempo. Muchas gracias. Le diré, ha perdido un poco el tiempo de nuestros oyentes calificándome con un montón de títulos que son reales, pero que en fin no interesan. Lo importante, queridos hermanos, que estamos aquí junto a ustedes, en Radio Luz, en las redes, y estamos como hermanos, digamos. Claro. Evidentemente yo soy sacerdote, soy padre, pero siempre los padres son hermanos de los otros preocupados. Y en este día tan especial para los heraldos, el día de Nuestra Señora de Fátima, el aniversario de las apariciones. Y vamos a conversar, me han invitado a intervenir, conversar, claro, dialogar, en fin, llegará un momento que yo creo que este programa Salve María tendrá sus entradas, podrá la gente preguntar desde fuera, me imagino, por teléfono, por tan moderno que es el sistema, claro, que te manda la pregunta por internet. Así que muchas gracias y aquí compartamos todos juntos este tema tan bonito del mensaje de Fátima. Por supuesto que sí, padre Fernando. Y para no perder más tiempo, o para entrar ya en el tema, mejor dicho, que tenemos poco tiempo, vamos a entrar ya directamente en el tema de Nuestra Señora de Fátima. Decíamos que hoy se celebran 104 años de su primera aparición. Y bueno, y mucha gente dirá, ahora el mensaje de Fátima, que también se le conoce como el secreto de Fátima, ¿qué obligación tenemos los católicos de creer en él? Pues es algo que no está ni en la Biblia, eso ya lo dicen pues más los protestantes, pero algunos católicos también lastimosamente con esa idea dirán, no hace parte de lo que se llama el depósito de la fe. San Pablo le decía a Timoteo, conserva el depósito de la fe. ¿Qué es ese depósito de la fe? Es toda la evangelización de la iglesia, todo lo que dicen justamente los evangelios, la doctrina católica, los dogmas, todo. Y no hacen parte de ese depósito de la fe las revelaciones privadas, como es el mensaje de Fátima, ¿no? Ahora, ¿por qué nosotros los sería bueno que creyésemos en un mensaje como el mensaje de Fátima? Es muy sería bueno, indispensable. Claro, exactamente. Indispensable. La Iglesia da unas pistas de qué es
importante para nosotros creer en una revelación privada? Lo primero que todo es que la doctrina que se da en ese mensaje sea una doctrina sana. Nuestra Señora no viene a enseñar cosas distintas a la doctrina católica, por lo tanto se cumple. Miren qué interesante que tenía no sé dónde un texto que muestra, ¿no? De cómo la aceptación, San Juan Pablo II, Sí. San Juan Pablo II, del mensaje de Fátima, él dice, la iglesia aceptó el mensaje de Fátima. Sobre todo, ¿por qué? Vean ustedes, porque contiene una verdad y un llamado. Y esa verdad y llamado dice, en su contenido fundamental, que va en la línea que dice usted, hermano Sebastián, son la verdad y el llamado del propio Evangelio. O sea, que uno muestra cómo no es que la Virgen o los pastorcitos transmiten un mensaje que es un invento de ellos. Claro. Se estudia 13 años, tardó la iglesia en 13 años de estudio hasta el comienzo, ir un proceso de aprobación que duró muchos años. Y sabe que es interesante, padre, Nuestra Señora lo que viene es a reforzar justamente ese mensaje del Evangelio. Claro. Que dice, el tiempo está cerca, convertíos y creed en el Evangelio. Claro. Es lo mismo. La Virgen Claro que sí. lo que viene a hacer es un apelo a la conversión. ¿No es eso, hermano Gerardo? Exactamente. Y claro, a veces uno queda con un pie atrás por el hecho de venir la revelación, o por lo menos este mensaje de personas tan poco instruidas. 3 niños, por favor. Claro, o sea, exactamente. Los menos indicados para transmitir un mensaje al mundo serían 3 Mensaje niños. tan importante. Exactamente. Pero después justamente la iglesia dice, otro de los requisitos para que sea creíble es la vida de virtud de los que niños llevan que los estos niños videntes. tuvieron. Y eso está más que comprobado. Exacto. Los niños, después de que Nuestra Señora se les aparece y les da esa revelación, ellos cambian totalmente de vida. Ellos empiezan a llevar una vida de oración, de penitencia. Ellos mueren muy jóvenes a causa pues, de la peste, ¿no? que venía por la Primera Guerra Mundial. Y mismo todas esas penitencias que ellos Claro. hacían les parecían nada en comparación a lo que Exactamente. sabían que debían Lucía ofrecer. murió mucho después, pero ya están canonizados y eso pues es muestra de que ese mensaje que ella dejó a esos pastorcitos era un mensaje verdadero. Es obvio, pero la parte, como decía el hermano Gerardo, de que eran niños analfabetos, tiene un peso enorme, porque imposible que unos niños de 10, 9 y 7 años puedan transmitir que Pío XI, ni siquiera quiere Pío XI. Se inventasen cosas así. Que o sea, después hablar de describir comunismo. la Virgen en su exactamente. vestimenta. Si nunca habían visto, ni había una revista de modas que decía que era de Claro. color, con una orla dorada. O sea, esas descripciones, ese texto, Sí. esas advertencias, que uno dice, hombre, pero es imposible que unos Claro. niños analfabetos, y no solo analfabetos, sino de campo. Claro, o sea, que no tenían contacto con las capitales. Y es bonito que a lo largo de las mismas apariciones se veía también ese lado humano de ellos, porque a veces no querían ir a las apariciones, a los encuentros con Nuestra Señora. Y uno diría, bueno, cualquiera que quiera llamar la atención y robarse el show, diríamos, con unas revelaciones de esas o apariciones, sería lo más fácil de este mundo. Bueno, nos ponemos de acuerdo, etcétera. A veces era necesario ciertos empujones hay para... un hecho muy interesante que, claro, la gente devota quiere ir a ver los pastorcitos, Claro. pedirle a los pastorcitos, a ver, dígale a Nuestra Señora tal cosa, que un enfermo, que el otro. Y cuando llegaba gente, y muchas veces llegaba gente importante, gente rica, gente de importancia en la sociedad portuguesa y en otros lugares, ¿sabe qué hacían los niños? Se escondían. Cuando llegaba a la casa, se escondían para que no los encuentren. Claro, Muy interesante. cualquier otro, muestra, que sí, también la iglesia dice eso. Un síntoma de que es real es que el vidente no quiera lucrar Claro. con su mensaje, por así decirlo, ¿no? Entonces él ya monta pues su tienda, monta, qué sé yo, sus charlas cobradas. Claro. En fin, Sí. es algo que le quitaría mucha seriedad y mucha credibilidad, ¿no? Autenticidad, claro. Ujú. Y después otra cosa, como decía el padre al inicio, la iglesia, después de estudiarla arduamente, la revelación de Fátima, la ha aprobado. Incluso muchos papas han visitado el santuario Sí, de sí, Fátima, se han pronunciado sobre las apariciones de Fátima, sobre el mensaje de Fátima, y como decíamos, han canonizado a los propios niños. Incluso, padre, no sé si usted nos quiere recordar de repente algo que hayan dicho los papas. Por ejemplo, mire, sobre- qué interesante. Yo traje unas cosas, pues siempre, bueno, montones de papeles, después no los usa uno, pero mire lo que dice Pío II en 1950. Dice, ya pasó el tiempo en que se podía dudar de Fátima. Es una afirmación. Tiene mucho peso. Claro, exactamente. Y Juan Pablo II, San Juan Pablo II es un papa que tuvo mucha relación con Fátima. Él ha ido, el atentado, el ser protegido por la Virgen, el milagro de la Virgen se cumplió hace
se va a cumplir en el día de hoy el milagro de la Virgen, de que un balazo no lo mató, lo podía haber muerto. Exactamente, justo. Pero él decía, sigue resonando con su fuerza profética en toda la humanidad. Él marcaba mucho ese lado, la fuerza profética del mensaje. Y fue en su pontificado que se fue preparando la apertura del secreto, de la tercera parte del secreto, que es una tercera parte que uno la escucha y dice que lindo, que es simpático, que es especial, pero que ya deja, llegaremos, sí, ya llegaremos ahí. Claro, que lo llama, van a llegar hasta el final. No, exactamente, sobre todo porque hay una especie de concepción un poco errada a veces del secreto de Fátima, que lo quieren mostrar meramente como una cuestión apocalíptica, como una cuestión del fin del mundo, y entonces no hay una esperanza, y la Virgen solamente vino a advertir sobre catástrofes, y eso es una visión errada del secreto de Fátima, porque el secreto de Fátima, me acuerdo, Monseñor Juan siempre decía, es sobre todo un mensaje de esperanza para la humanidad, para los católicos que quieren practicar la virtud. Porque en un mundo como el que vivimos hoy en día, Padre, en el que querer ser bueno es ir contra la corriente, querer practicar los 10 mandamientos es ir contra la corriente, el mensaje de Fátima es algo que a nosotros pues, nos da fortaleza y nos da incentivo para seguir luchando, porque la vida pues, es una lucha, ¿no? Mire lo que dice usted, hermano, interesante que, viendo aquí la página que traje, una de las páginas que traje, lo que dice San Juan Pablo II, sobre eso de la situación del mundo, porque no es apocalíptico, pero es una profecía de cómo el mundo llegaría a una situación desastrosa, moral. San Juan Pablo II dice, aquello que se opone, alerta Fátima, a aquello que se opone más directamente al caminar del hombre en dirección a Dios, que es el pecado. O sea, es la invitación a salir del pecado. Exactamente. Decía, el perseverar en el pecado, en el fin, es la negación de Dios. El apartar al hombre el nombre de Dios del mundo y el pensamiento humano. O sea que el mundo que vivimos es un apartar del nombre de Dios, el sentido del pecado se perdió, la dictadura del relativismo que tanto ¿no? que insistía Benedicto XVI, el Papa Emérito. Claro, y eso es un tema muy interesante para entrar en lo que es ya la primera parte del secreto. Exactamente. Bueno, se comprende con estos presupuestos, se comprende el por qué. Porque uno dice, ¿por qué se fue hace 100 años? A ver, ¿qué dice usted, hermano? No. ¿Por qué? No, y no fue ahora, puede haber sido ahora. Claro. Puede haber sido ahora. Porque justamente hace 100 años yo creo que la humanidad estaba un poquito mejor que hoy en día, digamos. Pues imagínense, no había televisión. No había aquí, hermano, no había celulares, no había internet. Exactamente. El cine era precario. La gente, vida de familia. Nuestra señora incluso hace 100 años se quejaba de las modas. Las modas. Lo que era hace 100 años. Exactamente. O sea, Sí. el que tenga posibilidad busque en internet modas de inicios del siglo XX. Va a ver lo que era. Era un convento el mundo. Era un convento al lado de lo que se ve hoy en día en las calles. Pero un convento bonito. Porque las modas eran recatadas, Sí. pero bonitas. O sea, la mujer se vestía bonita, tenía sus voladitos, sus cosas. Claro. O sea, hoy en día la bajeza piensa que lo bonito es la hombre. Pero ya la Virgen advertía de que estaba entrando justamente ese espíritu de inmoralidad hasta en las vestimentas. Entonces, ¿qué diría la Virgen si se apareciese hoy, no sé, en un parque, por ejemplo, o en un centro comercial? ¿Qué diría de las modas, por ejemplo, Nuestra Señora? Por eso, ¿cómo es que dice el canto? ¿Cómo dice el canto de Fátima? Vestid con modestia, Vestid con pudor. mucho pudor. Mirad cómo viste la Madre de Dios. Exactamente. Vestid con modestia, vestid con pudor. Y lo terrible de hoy en día, que no solo se perdió el pudor en sí, sino que se perdió el senso del pudor. Es decir, las personas no se dan cuenta. No se dan cuenta. No se dan cuenta que están ofendiendo, no se dan cuenta Pero que... no se dan cuenta porque no hubo voces que en su momento estuvieron advirtiendo. Porque usted ve a veces en iglesias, en misas, hombre, que esto es un club, que es un entretenimiento, o sea, exactamente. que no hubo quien les diga, no, mire, para este lugar es importante, para alabar a Dios, vestirse recatadamente y vestirse mejor también, ¿no? O sea, no solo recatadamente, un poquito con una ropita un poco mejor, como era antiguamente, vestirse de domingo, que era vestirse para ir a misa. Exactamente. Imagínese que usted fuese a encontrarse, por ejemplo, con, no sé, con la reina de Inglaterra. Va a ir a visitarla, le da una audiencia, todo.
yo creo que la gente se vestiría bien, se Además, no prepararía, dejarían entrar se así, hombre. peinaría, Sí. se pondría una ropa bonita, lustraría sus zapatos, todo. No sería de shorts y chanclas. No, sí. Imagínese usted ir a ver a nuestro Señor Jesucristo vivo en la Eucaristía un domingo. Y hay gente que va como si... O sea, en fin, no, Es uno de los aspectos de la decadencia, no es el exactamente. único. Bueno, pero no está... ¿Sabe por qué le digo no es el único? Para que tengamos para tema para después. Mira lo que dice San Juan Pablo II. San Juan Pablo II. El contenido del llamado de Nuestra Señora de Fátima está tan profundamente radicado en el Evangelio, para los que no crean, y en toda la tradición que, vean, la Iglesia se siente interpelada por este mensaje. Muy interesante. O sea que muy interesante para cuando lleguemos a los desarrollos de las partes del secreto, estas cosas nos van a ayudar. Sirven como base, como presupuesto. Base, claro que sí. Ahora, padre, porque el tiempo pasa y es muy agradable conversar con usted, padre, como siempre, pero el tiempo, sí, que habla se va. No, todo lo contrario. No, antes soy yo el que lo interrumpo. Mil disculpas. Sí. Pero no, todo el mundo más o menos conoce pues, los pormenores o de lo que ocurría con los pastorcitos. Eran niños de campo, todo. Nuestra Señora se les aparece, les revela que es la Madre de Dios, que viene del cielo. Y para entrar ya en el tema de nuestro programa, que es sobre el secreto de Fátima, ella, a las tantas, a los pastorcitos, y esto es lo que se conoce como la primera parte del secreto de Fátima, les muestra algo terrible, que es nada más y nada menos que el infierno. Cuentan ellos que sale como que una luz de ella, ilumina el piso de la tierra, y ellos tienen por unos instantes la visión del infierno y hacen una descripción terrible del infierno. ¿No es así, hermano Gerardo? Horrible. Si quieren les remito dos linitas solamente. Dice la hermana Lucía, el reflejo de su luz parecía penetrar en la tierra y vimos como un mar de fuego. Sumergidos en ese fuego, los demonios y las almas como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana que fluctuaban en el incendio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Los demonios distinguíanse por formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos. Cuenta la hermana Lucía también que en ese momento volvió a ver a Nuestra Señora y que su rostro había palidecido. Decía que parecía el de un cadáver, el de la Santísima Virgen. Claro, y ese fue de las visiones que más impactó a los pastorcitos. Todas esas almas que terminaron en ese lugar por ser infieles a las gracias de Dios para salvarse, ellos fueron hijos de Nuestra Señora también. Ella sufrió con la condenación de ellos. De ella. El impacto que tuvo en los niños, hay unas fotos, ¿no? Previas y posteriores de los niños después de la visión del infierno, una cara de no solo de espanto, sino de mucha seriedad, de mucha profundidad. Porque lo que quiso la Virgen es mostrarle un hecho concreto y decir, no hay nadie que sufra por ellos, nadie que rece ni haga sacrificios. Nace ahí un poco ese aspecto tan desarrollado y bien desarrollado del mensaje de Fátima, que es la oración y la penitencia. Pero ojo, porque muchos de los que hablan solo oración y penitencia silencian las partes más importantes, que es la conversión. Y si no hay conversión, puede venir un castigo. Por eso, oración y penitencia y conversión, o sea, es un aspecto, bueno, y en el fondo Nuestra Señora, que le está mostrando a la humanidad, le está recordando a la humanidad de que si no cambian de vida, como dice el Padre, si no hay esa conversión, el destino que le espera a la humanidad, a la gente que se condena es el infierno. Y lastimosamente, Padre, como usted bien dice, ya en esa época había una negación del infierno, y hoy en día hay mucha gente que sigue diciendo, no, el infierno no existe, eso es un invento de los curas, todo. Pero solamente irse a las Escrituras. En el Evangelio, más de 14 veces Nuestro Señor habla del infierno. Y bueno, en el Antiguo Testamento hay muchísimas referencias al infierno, la hiena, el lago de fuego, etc. Es algo innegable. Porque ¿qué pasa, Padre? Me parece a mí, negando el infierno, en el fondo se dice, hagamos lo que queramos en esta vida, porque el pecado es libre, porque si yo no voy a tener un castigo y no va a haber un premio o todo el mundo se va al cielo, ¿qué sentido tiene usted luchar y practicar la virtud y rezar y cumplir los mandamientos y frecuentar los sacramentos si al final todos vamos para el mismo lugar y todos somos felices porque Dios es misericordia? Pero vea cómo es didáctico todo el mensaje de Fátima también, ¿no?
nuestro Señor Jesucristo, todo su accionar es una pedagogía divina. Exactamente. Esta pedagogía de la Virgen tiene un toque de Dios, porque ¿por qué la Virgen puso el tema del infierno primero? Para preparar para la segunda parte, preparar para la tercera parte y preparar para no sabemos si hay otra parte. Exactamente. Es una preparación y que siempre lo hizo para preparar para la virtud. Te tiene que decir, mire, si usted se porta mal, Claro. ¿a dónde puede terminar, no? Y es un gesto propio de madre el mostrar la seriedad que tiene cualquier acto que nosotros realicemos. Por supuesto. Ya en la primera aparición, recuerdan que al preguntarle por una amiga que había fallecido recientemente, la Virgen dijo que pasaría en el purgatorio hasta el fin del mundo. Exacto. Y era una jovencita, había muerto. Yo me recuerdo que una vez, en una circunstancia allí, se estaba con un obispo, otro obispo, y el obispo dice, viendo el libro de Fátima, dice, ¿cómo a usted le parece? Era obispo, no era obispo, después fue obispo, después fue olla emérito. ¿Cómo le parece que una niña de 5 años en el purgatorio hasta el fin del mundo? Y bueno, mire, no lo estoy diciendo. Lo dice la propia hermana Lucía, así que es un problema que yo no voy a introducirme. Lo dice, por lo tanto, si lo dijo, qué terrible situación. Exactamente. Y es deber de una madre advertir justamente para que no caiga en ese lugar. Sí, sí. Porque a partir de allí fue que los pastorcitos tuvieron un cambio de vida realmente radical. Y digamos, no es que uno se vaya a salvar exclusivamente por el temor del No, infierno, claro, claro. pero es de los grandes apoyos y recursos que Dios nos da para favorecer la práctica de la virtud. La atricción, que se llama el miedo a la condenación. Exactamente. Uno se arrepiente de sus pecados no por, digamos, por amor a Dios y por deseo de irse al cielo, sino por miedo de irse al infierno. Pero también es válido. sumamente útil, claro. Sí, sí, sí. Y en los retiros espirituales, Claro. las meditaciones Los que, claro, los novísimos es el novísimos, punto central de cualquier las retiro meditaciones espiritual. que más pegan es la del Muerte, infierno. juicio, infierno y cielo. Sin eso no hay. Piensa en los novísimos y no, No pecarás pecarás. eternamente, diciendo, te condenarás. Exactamente, padre. Bueno, padre, yo creo que ya nos queda poco tiempo de nuestra primera parte del programa. Vamos a hacer una pequeña pausa en este momento, pero regresando vamos a continuar conociendo la segunda parte del misterio, del secreto de Fátima, mejor dicho, y la tercera parte, que es la que más, digamos, escucha, que es terrorífica, todo. Entonces el padre Fernando, volviendo, nos va a explicar de qué se trata este tercer secreto de Fátima. Así que ya regresamos. No se despeguen y nos vemos en unos segundos. Bueno, salve María, estamos de regreso con nuestra segunda parte del programa del día de hoy. Estamos, como les decíamos, con el hermano Gerardo Reyes de los Heraldos del Evangelio y con el padre Fernando, también de los Heraldos Superior en Centroamérica, y estamos hablando del mensaje de Fátima. Vimos en la primera parte cómo Nuestra Señora a los pastorcitos les mostró el infierno y les dijo que ese era el lugar donde iban los pobres pecadores porque no había quien rezara por ellos. En el fondo ella estaba advirtiendo a la humanidad de que si no cambiaban de vida, ese era el destino de las almas que no se convertían. Entonces, padre, continuamos ahora con la segunda parte del secreto de Fátima, que se dio inmediatamente después de esta visión del infierno, ¿no? Nuestra Señora, pues... Es muy importante, esa parte es muy importante. Sí. El corazón del mensaje de Fátima está En la segunda parte. En Claro, la segunda parte. mucha gente le da más importancia a la tercera parte, pero en realidad como que la parte central del misterio, del secreto, está en esta segunda parte, ¿no? Pero en esta segunda parte hay cualquier cosa que tenga relación con la tercera. Exacto. Una palabra etcétera, etc, que imposible que los niños comprendiesen qué quiere decir No. etcétera. Y después en la Virgen... Portugal se conservará el dogma de Claro. la fe, coma, etcétera, punto suspensivo. Pues hombre, es una cosa rarísima. Claro, que tiene que tener relación con el tercer, pero ya llegamos. No es que la Virgen Vamos al se segundo. apareció para dictarles y decir etcétera. No. No bajó del cielo a decir Es etcétera. algo que dijo, es Claro. una objeción que ponen los Sí, sí. especialistas, los estudiosos, que son gente que ha profundizado esta palabra, este término, etcétera. ¿Qué quiere decir? ¿Será que hay otra parte? ¿Será que lo que vamos a ver después? Claro. Vamos a la segunda parte, que es muy interesante. Entonces la segunda Muy parte. impactante. Nuestra Señora le dice a los niños: visteis el infierno a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Muy importante esto. Muy bonito. Si hacen lo que yo os diga, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a acabar. Recordemos que estábamos en medio de la Primera Guerra Mundial. Pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da
de que va a castigar el mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre y de persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Usted ve la densidad que toma el mensaje en continuación del pedido de oración y penitencia. Por tanto, todos aquellos que insisten y bien lo hacen, les agradecemos mucho, en oración y penitencia. Bien lo hacen, pero mal hacen en no continuar y profundizar en lo que vamos a conversar ahora. Exactamente, exactamente. Bueno, señal de que la humanidad no atendió lo que la Virgen pedía es que efectivamente en el reinado de Pío XI vino la Segunda Guerra Mundial. Yo me acuerdo, padre, si usted me permite, yo conocí una señora en Chile, que ella era francesa, fuimos con la Virgen a su casa. Ella era bien mayor, ya seguramente habrá fallecido, que Dios la tenga en su gloria, ¿no? Ella había vivido esta señal luminosa. Ella vivía en París y ella cuenta que siendo una niña, una noche, el cielo se iluminó como de un color rojizo. Y ella se acordaba perfectamente, me acuerdo que se emocionaba y lo contaba así, con mucho énfasis, que ella salió por la ventana de su casa, sacaba su mano y como que se reflejaba una luz en medio de la noche, eso, una luz roja en su mano, y miraba y era como una especie de aurora boreal que estaba iluminando todos los cielos de Europa. Es algo que, claro, nunca se había visto. Eso fue en enero, si no me equivoco, de 1938. La Segunda Guerra comenzó en septiembre del 39. Pero no ve bonito como la bondad de Dios de hacer el anuncio cuando viereis una luz iluminada, una noche iluminada por una luz desconocida, es la señal que Dios os da. Exactamente. Y después dice, en el reinado de Pío XI, sin decirle que era un papa a los niños, el reinado de Pío XI. Exactamente. El nombre del papa del momento, no existía el papa. Lo profetizó, claro. O sea, profetizó hasta el nombre del papa. Entonces, claro, como decíamos, es evidente que la humanidad no dio las espaldas. ¿Cuántas señales, cuántos apelos? Por eso se puede decir que es un anuncio, un pedido, una advertencia, y veremos después un castigo y un premio. Exactamente. Un castigo, padre, y es que ese es un punto que muchas veces no solo se deja de lado, sino sobre todo se intenta incluso silenciar. Y es el punto que Dios no castiga. Es decir, como dices, misericordia, no entra en la cabeza de un católico que Dios castigue. ¿Es eso posible? No, no es posible, claro que no. No, porque justamente Dios es misericordia, pero es justicia. Misericordioso. Es el justicia. Castigo, vea por el ejemplo del diluvio, un castigo más famoso que el diluvio, claro, poco se conoce. El diluvio, San Pedro dice que fue un acto de misericordia, porque muchos que no creían, muchos que se burlaban de Noé, muchos al ver el castigo, se convirtieron, es verdad, se convirtieron y se salvaron. O sea, el castigo es un apelo, un llamado, una advertencia. Porque con ese principio, no el castigo, estamos en la situación del desequilibrio de los niños que ya no se los gobiernan más, pues no puede ni tocar, no puede decirle, no puede llamar la atención, porque lo hiere. Entonces, hombre, ya a mí me han llamado, me han castigado, me han advertido y me considero un tipo normal, nunca fui un psiquiatra, así que bendito sea Dios, ¿no? No, y después la humanidad empieza justamente negando los castigos, negando la intervención de Dios. La humanidad empieza a decir que se puede vivir sin Dios, ¿no? En el fondo es eso. Dios, pues no lo necesitamos, la técnica avanza, todo. Pero en los días de hoy, la humanidad ya no está diciendo que no necesita a Dios, sino que la humanidad está diciendo que vamos contra Dios. Claro. Ya es directamente a ofenderlo a Dios. Ya no solo no lo necesitamos, o a sino que lo odiamos. Lo que refleje. Que es lo que decía la Virgen, ¿no? Hambre, persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Usted ve que decir que no queremos a Dios, no, lo rechazamos, en el fondo está negando todo, está negando la redención, está negando de que nuestro Señor vino a salvarnos, de que Él murió por nosotros, y a nuestro Señor lo reducen a una especie de loco que se apareció y se dejó matar, y nada, es una cosa completamente planeada y queriendo desprestigiar enteramente todo el plan de la redención. Y toda después la Iglesia, ¿no? Crean una mentalidad en que la gente no se prepara para circunstancias difíciles. Exactamente. Usted ve, por ejemplo, dice, varias naciones serán aniquiladas. Hombre, pues aniquiladas, ¿no llegó ahí todavía? No, si quieres, seguimos leyendo. No, pensé que había leído. No, todavía no, padre. A ver, Padre, se nos adelantó. Sigue Nuestra Señora. Para impedirlo, todo esto de la guerra, etc., vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón,
y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atienden mis pedidos, Rusia se convertirá y tendrán paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, lo que decía usted, Padre. Varias naciones serán aniquiladas. Y sigue Nuestra Señora, por fin mi inmaculado corazón triunfará. Es misterioso, que está hablando de castigos terribles, de aniquilar naciones enteramente, y dice inmediatamente después... Aniquilar es níquiles, nada. Del latín níquil. Bueno, pues si usted ve, por ejemplo, la situación de terremotos, volcanes, inundaciones, sequía, Señor, Sí. como si fuera un aviso bondadoso del cielo. Mire, cuidado, pues mire. Y bonito que se siente, mi Dios, Dios mío. La gente que ve cuando hay terremotos, que vienen cuando hay terremotos e inundaciones, se van arrastrando todos y ahogándose las personas. El apelo a Dios, se ve cómo las circunstancias adversas acercan a Dios. Usted va a encontrar mucho más devoción en un hospital que en un centro comercial, con todo el respeto que tengo a los que tengan negocios en centros comerciales, pero es la realidad. No, y por el supuesto, sufrimiento acerca más a Dios. Y es mucho más sintomático que es algo de Dios, una catástrofe natural, por ejemplo, que una guerra, porque en la guerra entran intereses, política, qué sé yo. En cambio, por ejemplo, en un desastre, ¿qué se entiende? El calentamiento global, bueno, puede ser, pero sobre todo una intervención de Dios, una advertencia de Dios. Señor. Ojo, humanidad, ¿no? Por así decirlo. Continúa Nuestra Señora, ¿les parece? Terminamos esta parte. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán aniquiladas, por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Punto. El Santo Padre me consagrará Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. En Portugal se conservará siempre el dogma de la fe. Y termina Nuestra Señora, esto no se lo digáis a nadie. A Francisco sí podéis decírselo. Francisco, el pastorcito que también asistía a las apariciones, él veía a Nuestra Señora, pero no hablaba con ella y no escuchaba lo que Nuestra Señora decía. ¿Se acuerda por qué? Porque no rezaba el rosario. Si él hubiese rezado el rosario, seguramente Nuestra Señora le hubiera dado ese don de que él escuchase las palabras de Nuestra Señora, la voz de Nuestra Señora. Y eso también se puede sacar una enseñanza, ¿no? Quien reza el rosario, en el fondo, escucha lo que Nuestra Señora le quiere decir para su vida. Abre el corazón para escuchar la voz de Dios. Ahora, Padre, ¿qué podemos decir entonces de esta segunda parte del secreto que usted acaba de decirnos hace un rato, que es incluso más importante que la tercera? ¿Por qué? Porque habla principalmente, bueno, de que si la humanidad no se convierte, vienen los castigos, pero habla del triunfo del Inmaculado Corazón de María, que, como decíamos, es el mensaje de esperanza para nosotros. Por eso el premio de la advertencia se puede calificar como una advertencia. Si hacen eso, está bien. Si no lo hacen, vendrá un castigo. Pero mismo viniendo el castigo, hay una cosa que no pone condición ninguna a Nuestra Señora. Porque ella, el por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. El triunfo del reino de Cristo, el reino de María, por tanto, ahí ella no pone condición. Claro. Ocurrirá esto. Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. La promesa. Claro. Por eso uno tiene que estar lleno de confianza. Pueden venir catástrofes, pueden venir dificultades, pueden venir tentaciones, pueden venir persecuciones. Los buenos serán perseguidos, serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. ¿Qué quiere decir? ¿Qué profundidad se puede hacer? Es un poco difícil. Guerras. Me dice, bueno, guerras, en el momento hay un montón de guerras, pero si hay una guerra nuclear, ¿qué puede ocurrir? No sabemos. Claro. Catástrofes, no sabemos. Nos asustan las catástrofes que van ocurriendo. Los diarios, los medios de comunicación están rápidos hoy y ya con la filmación te presentan cosas que uno dice, pero Señor, ¿qué está pasando? Pero esta advertencia con pequeños castigos para mover los corazones de hoy que están endurecidos. Claro. Y ella dice, mi reino va a venir sí o sí. Claro, por más que hagan planes, que hagan lo que quieran. Por fin me ocurrió. O sea, es importante para nosotros católicos tener la confianza. Bueno, podríamos estar en situaciones horribles, desesperanzadoras, pero Nuestra Señora dijo que iba a triunfar su corazón, su Inmaculado Corazón. Eso le iba a preguntar, Padre, porque humanamente hablando hoy en día, usted dice, ¿cómo María va a reinar en un mundo como el que vivimos? Claro. Un mundo enteramente, ya no ateo, como decíamos, sino contra Dios. O sea, evidentemente tiene que haber una intervención de ella, una intervención divina, que haga como que
como rezamos al Espíritu Santo, que se renueve la faz de la tierra. Es ¿no? lo que llama la atención, porque la Virgen en las apariciones les dijo a los pastorcitos, vendré 7 veces. Y no vino 7 veces, llegó 6 veces. ¿Dónde está la séptima? ¿Cómo será la séptima? Nadie sabe. ¿Veremos la séptima? Esperemos que sí. Sí. Ojalá que sí. Ojalá que sí, claro. Ojalá. Claro que Dios seguramente, quiera. Ojalá. Seguramente, exactamente. Ojalá. El origen viene de una palabra musulmana, pero bueno, Dios quiera. Ojalá. Sí. No, pero ¿qué le iba a decir, padre? Ya se me fue. No, entremos interesante. en la tercera parte. Yo creo que este aspecto. No, digamos, perdón, que esa séptima aparición, me imagino que Nuestra Señora, querrá como que revelarle al mundo Eso. lo que San Luis María Griñón de Montfort decía del secreto de María también, ¿no? Como que mostrarle al mundo cómo ella, el papel de ella también para la salvación de la humanidad, cómo ella es la que acerca a la humanidad a nuestro Señor Jesucristo. No sé, el hermano Gerardo, que... No, en muchas ocasiones, ahorita solo un punto interesante, que a veces se nos olvida cuánto la historia, el curso de la historia está en las manos de Dios. Y la humanidad a lo largo de los siglos ha intentado como que desviar ese curso para quitarle, digamos así, el poder sobre la historia de gobernar el mundo, las almas en el fondo, de las manos de Dios para quedárselo para sí mismo, en el fondo al demonio, evidentemente. Claro. Y eso ya lo vemos desde la Torre de Babel, infinidad de veces que el demonio ha querido, por medio de sus agentes pues en la tierra, etc., intentar quitarle a Dios esa soberanía, ese reino, ese gobierno. Y es como que un recordatorio de Dios por medio de su madre diciendo, recordando quién tiene el gobierno, quién tiene las riendas de la historia en sus manos. Exactamente. Y es justamente ese triunfo total sobre la historia que Dios quiere asentar, que Dios quiere demostrar a toda la humanidad por medio del corazón inmaculado de su madre. O sea, es el triunfo auge de la historia, se da por medio de la Santísima Virgen. Como ustedes bien recordaban, era a través, ya había sido anunciado a través de otros santos, por ejemplo, San Luis Griñón. O sea, no es una cosa enteramente nueva. Exacto. Ya había habido avisos a lo largo de los siglos de que este triunfo vendría, principalmente San Luis Griñón de Montfort, de ahí el nombre del Reino de María, porque de hecho eso Nuestra Señora no lo dijo propiamente, o por lo menos de lo que se conoce en los secretos. Pero San Luis Griñón sí le llamaba de ese reinado de María, que sería plenamente el triunfo de nuestro Señor Jesucristo sobre la faz de la tierra. No, y después, muy interesante eso que dice usted del triunfo de Dios sobre el demonio. Bueno, el demonio es un eterno derrotado, ya desde el cielo fue expulsado, fue mandado al infierno, pero que Dios quiera que Nuestra Señora reine, triunfe sobre él y que lo humille de la forma más impresionante que hay, que ella con su talón, que es la parte más baja del ser humano, el talón, ella aplasta la parte más noble de otro, que es la cabeza, de la serpiente. La cabeza de la serpiente. Nuestra Señora con la parte más baja aplasta la parte más noble del demonio. Y eso para el demonio es una humillación terrible. Que una criatura humana como Nuestra Señora lo humille y lo venza, es una maravilla. Pero también es una hemos delicia. visto el lado de que ese talón que pisa son los hijos de ella, los hijos y esclavos de María, que lo humilla más al demonio, porque los hombres son menos inteligentes, tienen menos poder que él. Por fuerza y unión con María aplastan. Pero vio cómo se va dando dos corrientes. Pero padre, que toda la gente que está escuchándonos, todos los católicos, estamos llamados a ser parte de ese talón de Nuestra Señora. Claro que de humillar al demonio y vencerlo junto con Nuestra Señora, siendo hijos de ella, esclavos de ella, ¿no? Consagrarse a Nuestra Señora, consagrarse a nosotros ya por el método de San Luis María de Montfort, consagrarse a Jesús por las manos de María, para que quede más. Exactamente. Pero bueno, padre, yo creo que el tiempo se nos está yendo y no hemos entrado en la tercera parte. Que, vamos. A ver, hermano Gerardo, si nos hace, por favor, un resumen. Tiene ahí un resumen de la tercera parte del secreto que fue revelada en el año 2000, me acuerdo, por creo que fue el cardenal Sodano que lo leyó, Sodano, sí. estando ahí en Fátima. Y revelaron la tercera parte del secreto. No sabemos si completa o si no, pero bueno, esto fue lo que... Ellos dicen que es completa. Sí. A ver, hermano. Este fue el texto publicado en ese momento. De esa parte. Esa parte, sí. No se sabe si en el etcétera de la segunda parte hay algo más. O si hay un cuarto también. O si hay un agregadito ahí también. Hay un libro muy bueno. Hay un cuarto, sí. Hay un libro muy bueno, El Cuarto Secreto de Fátima. Varios libros. De Sochi, muy varios, interesante. No, varios. Zabaleta también. Perdón, otros, varios. Un preámbulo interesante que me parece aquí bueno sacar a la luz.
un antecedente de cuando la hermana Lucía recibió la orden del obispo de Coimbra de escribir el tercer secreto. Relata ella, eso fue en 1943, si mal no recuerdo. 44. 44 entonces, me corrigió el padre. Recibió la orden del obispo y ella de inmediato le respondió, no puedo. Y de hecho, ahí el obispo reiteró la orden. Ahí entonces la hermana Lucía, bueno, decía que se encerraba, intentaba escribirlo, pero que cuando comenzaba a escribirlo, bastaba colocar su puño sobre el papel que comenzaba a temblar y no conseguía escribirlo. Y ahí ella mandó un apelo al obispo diciéndole que, mire, no consigo escribirlo, como que pidiéndole que le perdonase esa obediencia. Y ahí el obispo dijo, no, tiene que escribirlo. ¿Y qué hizo la hermana Lucía? Fue entonces a rezar delante del sagrario y en ese momento, pasando por esa perplejidad, porque al momento ella había recibido la orden de Nuestra Señora de no revelar ese secreto, y ahí Nuestra Señora se le aparece, en ese momento sintió una mano dulcísima, decía ella, y le dijo, no se preocupe, yo hice esto para probar su obediencia, pero yo quiero que este mensaje sea revelado. Entonces ahí ella recibió una gracia especial para escribirlo, y Nuestra Señora le dijo, mételo en un sobre y que sea revelado en el año 60. Así fue como ella después lacró el sello y lo mandó al obispo. Y Nuestra Señora misma dijo, ¿por qué obispos podría ser? Que era el obispo de Leiria, exactamente, o el patriarca de Lisboa, dijo Nuestra Señora. Y en enero de 1944 fue que ella escribió propiamente este secreto. Para el 60. Para ser revelado. Pero no fue revelado en el Claro. 60, fue revelado 40 años después. Ese texto que usted va a ver o puede leer ahí, Sí. que usted le queda perplejo, pero que esto tiene de extraño porque no regalaron en el 60. Claro, es que eso ¿O es lo será que esa es la problemática que se Perplejidad. presenta en tantos escritores y periodistas y que huyen de las preguntas? Cardinal Bertone es uno de ellos, huía de las preguntas, no los dejaba entrar a las conferencias, pues claro, en una conferencia le pregunta la pregunta difícil, ¿por qué un mensaje que llama la atención por lo catastrófico que comenta, pero que no es una cosa que tendrá algo que más? haga temblar a No, y una después- boca? ¿Existirá algo más? Esa es la cuestión. Después también una entrevista que hizo en la época del cardenal Ratzinger, que él hablaba de la aparición de Akita, Aquí está, sí. que es una aparición que tiene revelaciones terribles, fuertísimas. Y él decía, no, esto es la continuación del secreto de Fátima, o sea, que tenía relación con el secreto de Fátima. Exactamente. Y uno va a leer el secreto de Fátima Y él, para opinar de eso, sabe. Porque los únicos que saben son el Papa, el obispo de Leiria y el obispo de Lisboa. Claro. Y otro, hay un caso muy pintoresco, que es el tema que se discute sobre si hay más del secreto, que cuando le dieron el sobre a Juan XXIII, Capovilla, creo que se llama, el secretario personal ya fallecido hace poquito, hace unos años, él pícaro, bueno, con pícaro, todos los italianos no lo toman nada mal, son todos pícaros, él miró el sobre cerrado a trasluz y era una hoja que tenía más o menos 25 líneas. Y lo que tiene este secreto es mucho más de 25 líneas. Es un agregado que no se dio a conocer. Esa es la polémica, una de las polémicas que surge entre tantas cosas sobre el secreto de Fátima. Pero bueno, o padre, los secretos de Fátima. Vamos porque si nos quedamos sin La tiempo, hora la después gente se nos nos viene a corta, linchar, nos viene a linchar sí. aquí. Bueno, si no lo leemos. Comienza el texto. Hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centellando, emitía llamas que parecían iban a incendiar el mundo, pero se apagaban en el contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: penitencia, penitencia, penitencia. Perdón. Yo creo que no nos va a dar el tiempo, pero no, porque es importante, pues Sí, 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 es un poco el centro. Después viene la situación del Papa, del obispo vestido de blanco. Pero penitencia en el año 60. Pues era para dar a luz en el año 60. Y nosotros podemos decir, el año 60, la década del 60, para dar un ejemplo, la revolución de la Sorbonne de París, el nacimiento de los movimientos hippies, la desintegración familiar, como que el año 60 fue un hito, decimos, libertad total, hacemos lo que se nos da la gana, libertad para el pecado. Una advertencia, Totalmente lo cuidado, contrario. porque hay un ángel que dice con una espada de fuego, penitencia, penitencia. Penitencia quiere decir, conviértanse, Cambien de vida. cambien de vida. Si es el mensaje Fátima, es un cambio de vida, un pedido de cambio de vida. Oración, sacrificios por los pecadores, pero cambie de vida, porque usted es un pecador también.
Y si no cambia de vida, ¿qué puede ocurrir? Bueno, vamos, avance. Continúa relatando Lucía. Y vimos en una inmensa luz, que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan delante de él, a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subieron a montaña empinada en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos, como si fueran de alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad en medio de ruinas y medio tembloroso, con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y de pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba en el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Y del mismo modo murieron unos tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los brazos de la cruz había 2 ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. Padre, perdona, no, mentira. Padre, se nos acabó el tiempo. No, decíamos, es un tema que podríamos profundizar Claro, en otra oportunidad, porque algunos dicen que ese obispo de blanco es Juan Pablo II. Ahí Después, dice que murió. sí, murió, y exactamente. Juan Pablo II no murió. Por tanto, no confundamos términos de vida o muerte. De que Claro. Casi murió, sí. O sea, muchas cosas, pero que muestra un lado terrible. Sí. Muertes y de la jerarquía eclesiástica. Persecución a la ¿Por qué? iglesia, persecución a la ¿Qué iglesia. sentido tiene ahora uno? ¿Por qué que se mantuvo esta parte en silencio? Entonces, el etcétera, que está en la segunda parte, ¿qué quiere decir? ¿Qué es ese etcétera? ¿Qué es haya más? La afirmación el secretario de Juan XXIII, de que ellos, no es el único, varios testigos. ¿Quiénes tienen la voz? Benedicto XVI, Francisco, los otros han fallecido. Claro. Prácticamente han fallecido. Pienso que el obispo de Leiría, no sé si el obispo de Leiría hoy en día conoce, porque no es el mismo de aquel tiempo. Claro. Pero en fin, pongamos. Pero sobre todo la voz la tiene Nuestra Señora con esa séptima aparición que esperamos. La séptima aparición, la promesa del triunfo del Inmaculado Corazón de María. No, y la confianza, porque es bonito, como es un mensaje que como invita, los que quieran seguir el camino a la Virgen, confiantes, no pongamos bajo el manto de ella. Los que no quieren seguir el camino del pecado, ¿qué podemos hacer nosotros? Rezar por ellos, para que tengan una conversión en el momento último. Pero ese entrechoque, esa enemistad entre los hijos de la Virgen y los hijos del demonio, es un entrechoque que viene desde la creación, los momentos de la creación hasta los días actuales, y será hasta el fin del mundo. No escapa eso. Es la única enemistad que puso Dios. Exactamente. ¿No? Entre los hijos de la Virgen y los hijos del demonio. Que conforman 2 razas espirituales a lo largo de toda la historia de los hombres. ¿No? La historia de la humanidad es eso. Es una lucha entre el bien y el mal, que culminará evidentemente con la victoria del bien, porque es la victoria de Dios, que es el dueño de la historia. Padre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Por invitarme. También agradecemos nuevamente a Radio Luz, que nos da este espacio para que podamos conversar y compartir con los oyentes temas de importancia, me parece, porque son para la formación de ellos, religiosa, espiritual. Al hermano Gerardo por habernos acompañado también, sabemos que tiene muchas obligaciones y ha sacado un tiempo también para acompañarnos. Y bueno, recordar lo que Nuestra Señora pedía también, que lo mencionamos muy poco porque imaginábamos que todos ya lo practican, es el rezo diario del Santo Rosario. Santo Rosario. Quien está con el rosario en las manos, rezando todos los días, seguramente Nuestra Señora no lo va a desamparar en esos acontecimientos terribles que puede ser que se aproximen, ¿no? Así que agradecemos por su audiencia, por habernos acompañado. A los que nos están acompañando en las redes, en YouTube, suscríbanse a nuestro canal, compártanlo con sus amigos y nos vemos el próximo jueves a las 2 de la tarde en Radio Luz y en nuestro canal de YouTube, cuando se lance el video ya editado. Muchísimas gracias, Padre. Una bendición para nuestra gente. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y vuestras familias y permanezca para siempre. Salve María. Salve María. Con los heraldos del Evangelio.
Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.